Pues es un poco complejo porque nosotros éramos muy autosuficientes en cuanto a lo laboral, porque pues nos la rebuscábamos, como decimos coloquialmente, en muchos aspectos y también estudiábamos para nosotros, digamos que proponernos hacer algo muy distinto a la informalidad, pero pues no se nos dio esa oportunidad, entonces tocó pues dedicarnos a la informalidad y pues fue complejo porque digamos que nos dedicábamos con la voz. Nuestro trabajo tiene que ver con la voz, entonces al estar así, pues me generó, digamos, ese tipo de desbalance en cuanto a la parte económica o laboral y más como cabeza de hogar, como esposo, como hombre, pues uno se empieza a sentir un poco pues limitado, uno dice, madre, pues digamos que la visión no es fácil, perder la visión no es fácil, pero el limitante se va más allá cuando, digamos, hay un segundo diagnóstico, por decirlo así. Yo te hago una pregunta, Cristian. En tu caso, ¿hay alguna forma de recuperar la pérdida de la visión? ¿Son los dos ojos o es solamente un ojo? Ambos, pero entonces... Nosotros estamos conectados con el doctor Henry, oftalmólogo cirujano, que está vendo todo eso en ese momento. Y quisiéramos un poco consultar al doctor Henry qué se puede hacer en el caso de ustedes. Entonces, vamos a preguntar, hacer una consulta al doctor. Pero entiendo que ustedes cantaban juntos en los buses de Transmilenio. Correcto. Tú tuviste COVID hace 2 años y desde entonces percibes que la voz no te está dando para cantar. No, pues me dio COVID y no hubo problema. Pero entonces desde la vacunación, que yo estaba un poco renuente como a vacunarme, porque yo dije, no, pues no es como la idea. Pero yo, bueno, pues digamos que cumplamos con esa pauta que nos estaban determinando desde un momento que pues para todo tocaba tener la vacuna, una cosa y otra. Entonces dijimos, bueno, digamos que acá tenemos la orden y pues lo hice. Después de ese tiempo empecé a presentar unos síntomas un poco raros. Uno dije, bueno, pues puede ser normal, es pasajero. Y no, pues aquí estoy todavía con ese síntoma. ¿Qué otras alternativas has buscado, Cristian, Pues lo que pasa es a que... nivel laboral? Laboralmente hay muchas barreras y muchas limitantes, no porque uno mismo se las ponga, sino porque netamente nos damos cuenta que el 80% de la capacidad del mundo es muy visual. Casi la mayoría de trabajos son visuales. ¿Ustedes? Claramente hay cosas que se pueden hacer, por ¿Ustedes supuesto. hacen parte de la Asociación de Ciegos de Colombia? No. ¿Nunca han intentado ingresar? No, pues nosotros estuvimos en varias entidades como el CRAC, el INSI, pero digamos que, como les digo, las oportunidades son muy limitadas porque o toca tener una muy buena posición en cuanto a lo profesional o aún así Porque tener allá una buena los posición. ayudan. Angie, ¿tú actualmente estás trabajando? Yo en este momento estoy llevando el sustento al hogar porque, pues la verdad, no contamos con ningún apoyo familiar. ¿Cómo lo haces? ¿De qué? Yo canto y en este momento pues estoy haciendo doble turno para poder alcanzar ese sustento. ¿Y qué pides a Cristian? Yo le pido a él que vaya al psicólogo porque la verdad pues hay doctores que dicen que puede ser ansiedad y hay otros que dicen que puede ser algo Pero, físico. ¿qué puede ser ansiedad? ¿La dificultad para cantar? El tema de la voz. El tema de la voz, eso que estava agora com dificuldade para falar em um princípio. Porque isso sim me chamou a atenção, Cristian. Quando entraste, estavas com a voz falhando, pero já passado uns 5 minutos, tu lograste falar sem falhar a voz. Desde tu perspectiva, que puedes fazer tu a partir de uma criatividade e entendendo todas as limitações que tienes, que poderias aqui oferecer-te tu nesse momento? Se és um problema de ansiedade, como disse Andy, ir a um psicólogo, buscar outro tipo de trabalho, que passa por tu cabeça como resposta a esse pedido de Andy? Pues la verdad, yo ya he intentado buscar mucha ayuda, tanto en la parte médica, mucha ayuda, y nunca encuentran nada. Digamos, los médicos, los psicólogos dicen que posiblemente no es ansiedad. Como se dan cuenta, se me fragmenta la voz por momentos. Y pues aunque yo he intentado hacer muchas cosas, entre ellas proyectos de emprendimiento, no es tan fácil porque la voz se necesita casi que para todo. Pero tu crees que é um tema de ansiedade a raiz de quê? Se eu te dijera, sim, tu tens um tema de ansiedade, em que momento crees que te disparou essa ansiedade à la hora de cantar ou à la hora de buscar trabalho? Qual foi o medo aí, o disparador desse medo? Pues, como les mencionaba, siento que fue desde la vacuna, pero no sé... Aún tendo presente que a vacuna é para salvar e não houve nenhuma comprovação que a vacuna pudera disparar ansiedades, só que fantasias de ansiedade.
Pues que no sé, desde ahí yo lo asocio porque desde ahí fue donde empezó a desarrollarse todo este tipo de sensaciones corporales, lo de la voz, pues claramente al cortárseme la voz ya se me dificultaba para cantar, para muchas cosas. Y también respiratoriamente, pues me empecé a sentir afectado. Eso nos afectó a nosotros muchísimo porque éramos muy unidos en el sentido del trabajo, pero sí, claro, se ve muy afectado. Yo he tratado de buscar muchas herramientas laborales, pero no es fácil. O sea, no es Cristian, que sea- Cristian, aquí Cristian, ¿tú tenemos... acompañas a Angie en el proceso? Cuando ella va a trabajar, ¿tú la acompañas, le ayudas? Claro, es lo menos que puedo hacer es Cristian, acompañar. aqui, para só que sepas, temos presente a doutora Marta Rita Gomes, que é advogado, e ao doutor Andrés Gutierrez, que é psicólogo. E eu quisera perguntar a ti, Andrés, tu vês ou has visto, depois de Covid, por conta da vacuna, casos de ansiedade que incapacitam a pessoa? Porque me chama muito a atenção que cada vez que hablamos do tema, ele põe a mão aqui, como se quiser evitar dizer alguma coisa. Sí, Como parece se que sí. estivesse tratando, bloqueando-te, voluntariamente ou involuntariamente, porque não te das conta, decir algo. Há algo que passou de conflito entre ustedes nesse momento da vacuna ou conflito tuyo com alguma outra pessoa? Ush, la verdad, no sé, de pronto también tiene que ver mucho con la visión. Tanto el hecho de sumarse esa situación de la visión y en lo contar con apoyo de alguien, yo creo que también eso me disparó un poco la ansiedad, creería yo, pero Quem pues, foi a pessoa que contabas com o apoio e não te apoiou nesse momento? pues mi familia pues, no me pudo apoyar por lo económico y pues... Por que não puderam apoiar-te com o econômico nesse momento? Porque pues cada quien tiene sus obligaciones, cada quien pues, se desentendió. E tu esperavas que quem te apoiara? Tu mamã, tu papai, hermanos? Quem Sí, foi? mis Pero hermanos. quem? Quem? Quem que pediste o apoio e te dijo não? Más que decirme no, mis papás, más que decirme no, me dijeron, pues, mijo, la verdad, ¿cómo hacemos si nosotros acá hay obligaciones, que pagar arriendo, servicios? O sea, E te sentiste abandonado, te sentiste rechazado nesse momento por eles? sí, un poco abandonado. E la que verdad. hiciste quando te dijeron que não podiam apoiar-te? Pues buscar otras alternativas, pero pues se iban cerrando las puertas y eso me hizo generar mucho más ansiedad. Claro, al ver que cada vez las cosas se iban dificultando más, como que uno dice, carajo, estoy súper solo. Entonces, sí, genera, digamos, que más dificultades y la ansiedad se iba disparando. Pero las asociaciones de ciegos en Colombia funcionan muy bien en el apoyo laboral de ellos. O sea, ustedes se hacen parte de esos grupos, sí, pueden lograr que sean vinculados incluso para con ellos. Porque Ellos ustedes- se ayudan mutuamente. E que seria Hacen útil, es una porque comunidad además, que se eu ayuda. não sei se vocês sabem, pero eles têm uma hija de 7 anos. 7 anos? Sí, señora. 7 anos, además. ¿Quién la cuida? ¿Quién se queda con ella? Ella estudia. En el colegio. Pero Cristian normalmente, como una manera de compensar, ¿te ayuda con el cuidado de la niña? ¿O tú Nosotros qué dos. ves para poder entender mejor? Nosotros dos nos apoyamos mucho. En la mañana trabajamos muy